Tengan sus cascos listos porque ya comienza una nueva edición de este programa dedicado a los motociclistas. Media hora de imágenes, personajes y eventos de todo el mundo. Bienvenidos a una nueva edición de Motorbikes. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy en Córdoba y allí en medio de las Sierras Chicas vamos a ir a la casa de un personaje que se llama Vladimir, quien en algún momento en su vida se cruzó con una moto Tehuelche, una moto de fabricación nacional, se hizo entre los años 57 y 64, una producción bastante chica, una moto de baja cilindrada con un diseño nacional también, pero con prestaciones que la han llevado a tener un gran nombre en lo que fue el motociclismo deportivo en la Argentina. Vladimir tomó esta moto, se hizo fanático de la marca y de todas las motos nacionales de esta categoría y convirtió su pasión en un museo que ahora vamos a ir a conocer. Siempre hubo motocicletas. Mi tío tenía una Indian, una 1200. Mi papá de joven tenía una Honda Dream 250. Mi mamá tenía una Siam 48. Y mi papá de oficio es matricero. Y en el taller con un amigo empezaron a preparar motos Tehuelche. Trataron de unir dos motores Tehuelche para emular esa moto que está allá, que es una Tehuelche bicilíndrica de Córdoba, campeona cordobesa. Entonces yo de chico siempre veía esos pedazos de motos ahí tirados en el taller y mi papá se quejaba de que no conseguía partes de Tehuelche y el nombre me quedó en la cabeza hasta que en el año 88 en Mar del Plata se hizo un rally nacional y ahí vi por primera vez una moto Tehuelche. Y dije, esa es una moto Tehuelche y me gusta. Y ahí quedó la idea. Y dije, algún día voy a tener una moto de esa. Por las circunstancias de la vida me fui a vivir a Estados Unidos. Estuve 16 años. Y mi primera Tehuelche la compré allá, en Estados Unidos. Una moto argentina, diseñada en Argentina. Y la tenía un coleccionista de Wisconsin. Yo vivía en Chicago, a 2 horas. Y él se comunica conmigo y me pregunta, Tehuelche, ¿vos conocés esa moto? Y sí, una moto argentina. Ah, yo tengo una. No, le digo, no puede ser. Sí, todo en inglés, un tipo americano, un coleccionista americano. Tengo una moto Tehuelche. Bueno, voy a verla, le digo. Fui a verla y la moto estaba con pintura de fábrica. Increíble. Y me contó la historia que la trajo un coleccionista de la Florida, de Argentina, la importó hacía 10 años, o sea, esto estamos hablando como 30 años atrás, pero vino con el motor desarmado. Y la vi a la moto ahí, como te digo, el tanque con las calcomanías, los guardabarros, todo, y el motor desarmado y muy manoseado. Y llegamos a un arreglo y me la vendió, porque nunca la pudo hacer andar, nunca la pudo armar, porque no tenía información, no sabía de qué se trataba. Y se la compro, la llevo a mi casa, la empiezo a ver, empiezo a conocer, consigo el manual y me estoy dando cuenta por los números de motor que ese número de motor no pertenecía a la moto en cuestión. Y con los años sigo aprendiendo más de las motos Tehuelche y llegué a la conclusión de que le habían cambiado el motor en Argentina. La habían importado desde Buenos Aires, alguien se la llevó y porque el motor ese original de la moto con pintura original estaba perfectamente, se lo sacaron de Buenos Aires o en alguna parte de Argentina y le pusieron un motor desarmado y allá fue la moto. La moto Tehuelche
me gustó por la topología del motor, porque era una moto completamente diferente al resto de las motos italianas que venían de la época o lo que ya se fabricaba acá. Era una moto nacida para correr carrera, con el árbol de levas a la cabeza, sin bomba de aceite. Era una moto deportiva que se transformó en utilitaria para venderla a la gente, pero nació como moto de carrera y eso me gustaba, y acá en Córdoba más sobre todo porque dominaba la moto Puma y ganaba siempre una Tehuelche, una sola Tehuelche preparada por Virgilio Raca, no había con qué darle, hablando en criollo, ganaba todo. Acá en Río Ceballos había un circuito de tierra famoso en Córdoba, y yo iba de pequeño a ver correr a las Pumas contra esta sola Tehuelche y la veía ganar. Y ahora la moto la tengo acá conmigo en la colección. Esa misma moto está acá. Y acá nosotros a la industria argentina es como que no la apreciamos, siempre queremos lo importado, es mejor lo que viene de afuera, aunque sea chino, es mucho mejor, con más brillo, no se rompe tanto. Y entonces yo, cuando volví a vivir acá de Estados Unidos, me dije, voy a rescatar la historia de la moto Tehuelche. Quiero empezar a investigar, y cuando empecé a incursionar, empecé a averiguar y a entrevistar gente, me di cuenta que era fantástica. De los tres personajes que vinieron de Italia, la historia en Italia de estos tres personajes trayendo un diseño, no el de la Tehuelche, otro diseño de moto, vinieron con dinero, se asentaron en Buenos Aires, en Bahía Blanca, después en Rosario, después en Buenos Aires. Cómo llegaron a fabricar esta moto Tehuelche es fascinante, entonces dije, esto hay que ponerlo en un libro. Y la idea de escribir un libro nació hace 20 años. Entonces, desde hace 20 años que estoy recopilando partes de motos, motos completas, historias, he entrevistado a cientos de personas, he recorrido todo el país y el libro ya está casi a punto de salir. La primera Tehuelche salió de la fábrica en marzo del 57 y la última a fines del 64. Se fabricó por 7 años. Básicamente fue la misma moto, 75 centímetros, cambió algunas partes del motor como distribución a engranajes y a distribución a cadena. Hubo kits de competición que son muy buscados ahora, bomba de aceite, cilindro grande, tapa de cilindro de carrera. Se fue acomodando la moto para correr carreras porque era lo que hacía Tehuelche. La gente la compraba la moto porque ganaba el domingo y el lunes iba y la compraba porque ganó esa moto. Se fabricaron entre 5.000 y 6.000 ejemplares, no muchos. Tenemos que irnos a una pequeña pausa ahora. Los invito a quedarse ahí, no se muevan porque enseguida volvemos con más Motorbikes. Ya estamos listos para volver a Córdoba y allí continuar con la nota que le hicimos a Vladimir con su museo dedicado a las motocicletas de fabricación nacional. Más en particular a las motocicletas de marca Tehuelche, una moto argentina que ha dejado muchísimos hitos en la historia del motociclismo deportivo argentino. No se pierda entonces esta segunda parte de la nota en la Sierra de Córdoba. Al empezar a investigar sobre la moto Tehuelche me fui dando cuenta de que habían otros fabricantes en la época de motos argentinas diseñadas acá en Argentina, como por ejemplo la Chay Ciclón, que nació antes de la Tehuelche, en Carapachay. Es una motoneta de 2 tiempos, 175 centímetros cúbicos, se hicieron muy pocas. Predecesora a esa es la Ramonot, famosa Ramonot, porque se fabricó en Mendoza, en Palmira, se hicieron unos 400 ejemplares y quedan 4 o 5 alrededor del mundo, nada más. Una moto utilitaria. Y bueno, y después empezaron a aparecer otras marcas muy oscuras como Burmor en Córdoba o como el motor DB2 en Rosario o como el motor Pangaré, que eran motores que se vendían para alguien que quería fabricar una moto en serie. O sea, la fábrica proveía de motores y uno ponía el cuadro que quisiera.
Y era una competencia muy desleal porque las motos de Europa ya venían completas, desarmadas. Había una legislación que no favorecía a la industria nacional. Entonces, estas motos de industria argentina tenían que competir con estas motos industria argentina, pero que eran italianas o alemanas o inglesas, que venían desarmadas. Entonces, era muy difícil competir y siempre, tanto por la calidad de los materiales, las motos italianas eran casi perfectas, igual que las alemanas. Y por eso sucumbieron todas estas fábricas argentinas, básicamente. Un poco que la casa esta se diseñó tanto por gusto de mi esposa o por gustos míos también, o por necesidades de los dos. A ella le gusta mucho el arte, le gusta escribir, a mí me gustan las motos, entonces diseñamos una casa de 2 pisos. Yo quería tener mi taller de restauración y mi pequeño, si se quiere llamar, museo de motos acá. Es todo un proyecto que se planeó hasta el último detalle hace 20 años atrás y ya está casi dando sus frutos, ustedes lo pueden ver. Y la culminación de esto, bueno, la primera culminación es terminar el libro, publicar el libro, como te dije, ya está casi listo. Y después la idea más adelante es hacer un segundo libro más pequeño sobre todos los modelos de motos de industria argentina. Podría decir, es muy pretencioso llamarlo museo. Es mi casa, es mi hogar que tiene un lugar para mis motos y tiene un taller de restauración. Y para mis amigos que me quieren visitar del Club de Córdoba al que pertenezco, de motos antiguas, vienen acá, disfrutan. Para gente que quiere visitar, están abiertos. Disfruto mucho armando, porque como ves no hay máquinas acá. No puedo tener máquinas porque vivimos en el piso de arriba, entonces hay mucha suciedad, mucho ruido de máquinas, o sea, fue diseñado así. Tengo gente que me trabaja, tengo como 20 talleres entre cromador, pintor, torneros, rectificadores, gente que me hace réplicas, a veces chapistas, entonces entre todos voy armando acá las armo, voy llevando partes, las vuelvo a traer acá y las armo, y es muy tedioso porque lamentablemente la mano de obra se ha ido perdiendo, la mano de obra calificada, no hay ya casi torneros. Mi tornero ya tiene tengo 3 torneros, uno tiene 65 años, el otro tiene casi 80 años, no hay torneros nuevos, las escuelas técnicas desaparecieron, los cromados son malos, las pinturas no las quieren hacer, es una pelea, es una lucha, pero es parte del sabor, aparte es un hobby esto, es un hobby. Las motos de carrera están número 1 en la lista porque las fábricas oficiales, y se puede corroborar hasta el día de hoy, entregan todo para la moto de carrera. No hay, todos los recursos de la fábrica se dan para las motos de carrera. Toda la plata, toda la ingeniería, todo el diseño van a la moto de carrera. Si uno realmente quiere competir, no escatima nada. Por eso me gusta. Y esta es parte del material del libro. Y son folletos originales que fui encontrando y los fui ampliando, porque en aquella época no había póster gigantes como los póster ingleses, como aquel que está allá, que se hacían grandes, sino son pequeños folletos ilustrativos de lo que se vendía al público, entonces los hice ampliar, como para que adornen un poco el lugar este. Sí, la verdad que soy un poco obsesivo y no me gusta presentar nada a medias, por eso quizás tardé unos años en poder abrir al público el lugar este. Me gusta la prolijidad, es algo que heredé de familia, mi abuelo era así, mi padre también, y bueno, está en la sangre. Y el medio ambiente este no permite mucho usarlas, porque yo vivo en las sierras, en un lugar con calles de tierra, y la casa esta está ubicada en una loma, o sea, no puedo salir a probarlas. Cuando decidí cómo iba a restaurar las motos fue algo medio difícil de tomar conciencia, porque si bien todas las motos están andando, todas
perfectamente todas sus funciones, arrancan, regulan, están todas bien, no son motos para usar. Entonces me dije, bueno, van a ser motos florero, como se define en el ambiente de los museos, ¿no? Si bien andan, pero no, nunca las saco. Nos vamos a ir ahora a una pequeña pausa. Quédense ahí, no se muevan porque enseguida volvemos con más Motorbikes. Vamos ahora a la última parte de la nota que le hicimos a Vladimir en las sierras de Córdoba con su museo dedicado a las motos argentinas y a la moto tehuelche en particular. Quiero decirles que el trabajo que ha hecho nos va a permitir a nosotros y a las generaciones que vienen en el futuro rescatar la historia de una moto que ha sido icónica y de la que no hay mucha información dando vueltas. Así que por suerte está este museo y ustedes van a poder ir a verlo, y ahora vamos a ver esta parte de la nota y a disfrutarla juntos. Viviendo en Estados Unidos, encontré a un piloto, casi el primer piloto que tuvo tehuelche oficialmente, que corrió 3 carreras famosas en Chipoleti, en Río Negro, y sacó 3 títulos sudamericanos. Ganó las 3 categorías con la misma moto. Y era chileno. Y es chileno, espero que viva todavía. Y lo encontré en Chile. Y hablé con él por teléfono, ya muy viejito, y le dije a uno de mis amigos, te tomas un avión y te vas a entrevistarlo. Y le saca fotos. Y mi amigo, era un viernes, me acuerdo, se subió en avión un sábado y llegó a Chile y lo encontró, y eso para mí fue lo máximo. Y después las historias que me contaban mis amigos buscando las motos, que yo tenía datos, viviendo en Estados Unidos, por supuesto, cómo encontraron el motor de Oreste Berta o la Ramonot o otros pedazos de motores, sorpresas así, ¿no? Que yo me las perdía pero disfrutaba con ellos. Con tehuelche básicamente ya estoy, ya conozco todo lo que hay, hace 3 o 4 años que no entra más material para el libro, no hay tehuelche que no conozca en Argentina. Y yo creo que una vez que salga el libro va a ser un capítulo. El próximo proyecto es, como te dije, juntar información de todas estas pocas motos, industria argentina, diseñadas acá y ponerlas en otro libro chiquito, ¿no? Básicamente de fotos y un poco de la historia. ¿Qué espero del libro? Que inspire a chicos, primero, que inspire a chicos que están estudiando la carrera de diseño industrial en las universidades y que se enteren de que hubo motocicletas diseñadas y fabricadas acá en el país, que sea una inspiración para ellos y que inspiren a potenciales restauradores de moto tehuelche y que la traten de restaurar como salió de fábrica, como yo hago. Eso para mí sería un placer. La verdad que una excelencia el trabajo que él hace, lo que logra con las motos, la verdad, increíble el detalle, la arandelita, la puntita, el tornillito, todo, no deja nada que no sea como salió el vehículo de fábrica. Bueno, sí, está bien tener el gusto por algo y especializarse en algo, y entonces él adquiere conocimiento y nosotros no tenemos, o que otras personas no tienen, porque él se especializó en una sola marca. Nosotros podemos saber un poquito de cada uno, pero es bueno también especializarse, también es válido, sirve. Preservar un producto nacional como tehuelche, donde lleva un nombre, ¿no es cierto?, de una cultura aborigen nuestra, motos, tanta historia que tienen las motos de carrera y bueno, es un logro bastante importante porque tenemos muchas motos de producto nacional que no están tan promocionadas a nivel, digamos, masivo. Creo que lo que ha hecho Vladimir es recuperar eso y bueno, nosotros como club de motos antiguas obviamente que lo apoyamos. Y yo comparto con él mucho el amor por las tehuelches, así que son parte de la vida y la juventud de cada uno. Eran motos poco conocidas para mí, sabía de la existencia de estas motos,
pero bueno, no sabía que había tantos modelos, ni que se habían usado tanto para carreras, ni que tanta gente aprendió en tehuelches para pasar después a categorías más grandes. Y bueno, rescatar todo esto me parece que es muy importante. Y uno, la verdad que piensa que va a entrar a un taller como todos, sucio, con herramientas tiradas por el piso, y es todo lo contrario, todo muy ordenado, muy prolijo, hasta se puede comer en el piso, que es raro en un taller. Dos cosas de Vladimir, como dirían los italianos, una persona exquisita y bueno, la pulcritud en todos sus trabajos. Seguramente se ve a la vista todo lo que vas a mostrar. La verdad es que ver el trabajo que hace papá es bastante único. Yo desde chica veo partes, motores, y ver estas partes hasta que se convierten en estas motos muy lindas es todo un orgullo. Mi familia es muy importante. Sin ella, sin el apoyo de mi esposa y de mi hija, la verdad que no podría tener todo esto. Se enganchan en todo y a veces se enojan de lo obsesivo que soy, pero tiene sus frutos. O sea, ser obsesivo y restaurar así de esta forma y tener todo limpio como se ve, cuesta mucho trabajo, pero lo disfruto. Y como te digo, es un hobby, no me molesta. Y los amigos de las motos están contentos porque siempre hacemos asados acá y siempre hacemos bromas, y porque ellos andan todos en motos inglesas o alemanas o Harley Davidson americanas, y yo contento con mis tehuelches chiquititas. He tenido motos inglesas muy importantes y de carrera con mucha historia, y motos italianas también importantes, y las he vendido y las he disfrutado y las he vendido, y elegí este nicho para disfrutarla. Entonces como que estoy bien en paz conmigo mismo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. El programa se terminó, pero ustedes pueden visitarnos todavía en nuestra fanpage en Facebook. Esto es facebook.com/motorbikestv. También pueden escribirnos al mail motorbikes@elgarage.com. Allí pueden enviarnos imágenes de motos que pueden participar en el programa o de eventos en los que podemos llegar a participar. Mi Instagram, @RobertoLivingston. El lugar donde estamos grabando es el taller de Gabriel Spirito, a quien van a encontrar en Facebook también. Él tiene partes de motos inglesas y muchísimos repuestos y cosas súper interesantes. Muchas gracias a ustedes por estar allí y nos vemos la semana que viene. Chao.